Aquí saliendo de Elizondo hay que tener cuidado porque hay varios GRs, no despistarnos. De Elizondo salimos por la parte posterior de la iglesia de Santiago en dirección sur, remontando por senderos entre robles centenarios, pastizales y más arriba hayedos. Hay que tener cuidado en no equivocarse porque de Elizondo sale otro sendero de gran recorrido que enlaza con el GR10 francés. El río Baztán recorre el fondo del valle, pero las montañas de Quinto Real están próximas, superando por primera vez desde el mar Cantábrico los 1000 metros de altitud. Se suceden zonas de pastos y bosques con caseríos y bordas, camino del collado de Urbillo, ya entrando en los magníficos hayedos de Quinto Real. Se nota que estamos en junio, hay tramos del GR11 como este, están medio cubiertos de helechos y otra vegetación. Ha pasado poca gente por aquí todavía. En el collado hay un refugio de cazadores con bancos y una fuente en la que se puede coger agua. Es un buen lugar para hacer un descanso y reponer fuerzas, pues aún nos queda una buena subida. Sigue habiendo un montón de puestos de caza por aquí. La Peña del Alba será la primera montaña que nos encontremos desde el mar Cantábrico que pasa de los 1000 metros de altitud, aunque el GR11 la rodea por el norte en busca del collado de Arguibel. En esta zona limítrofe con Francia existen algunos cromlechs, uno de los cuales está justo detrás de una valla de alambre de espino que separa Francia de España. Cruzamos brevemente al país vecino para hacernos una idea de este tipo de enterramientos de la Edad del Hierro, de hace unos 3000 años. Aunque no está señalizado, esto tiene toda la pinta de ser pues menhires, un túmulo probablemente. Y este de aquí es un cromlech, vamos, de libro. Se trata de círculos de piedra en cuyo centro había un túmulo, dentro del cual se enterraban las cenizas del difunto, previamente incinerado, dentro de vasijas de cerámica. De estos hay varios por esta zona, además de un dolmen y varios menhires que no veo cercanos al trazados del GR11. Resulta sorprendente que en épocas tan lejanas históricamente se molestaran en realizar este tipo de enterramientos tan lejos del fondo de los valles, lo que supondría que sería un ritual dedicado exclusivamente a personajes importantes para la comunidad o de especial relevancia. Hoy los caballos pastan tranquilamente en estas alturas, dejando los extensos pastizales como si fueran campos de golf. Más adelante hay que seguir con un sube y baja por una zona de crestas rocosas, superando por primera vez los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, pasando por el borde del hayedo y con estupendas vistas a los extensos bosques de Quinto Real. Es tremenda la pasión que tienen aquí por la caza de palomas.
Al parecer, el origen de este nombre viene del impuesto que se debía pagar al monarca navarro en la Edad Media por el derecho a pastar en los montes reales de cerdos que provinieran del extranjero en época de bellotas y ayucos. Posteriormente, con la creación de los estados español y francés, se sucedieron numerosas disputas territoriales entre ambos países, así como de tratados o facerías para acordar los derechos de uso y pasto entre los vecinos del valle de Baigorri, los de Baztán y los del Erro, que se incumplían sistemáticamente. La disputa pareció solventarse con el pago anual de un tributo por parte de los franceses por el derecho a pasto y leña en la vertiente norte de Quinto Real, así como el derecho de los españoles a pasar sus rebaños desde el Baztán a Roncesvalles por territorio francés de los Aldudes. Sigue habiendo búnkeres por aquí. Aquí también hay varios GRs, hay que tener cuidado. Está bien que señalicen cuando hay varios GRs, pues todos los que coinciden. Las palomeras se siguen sucediendo, así como los búnkeres de la mencionada línea P franquista. Pero pronto nos desviamos en dirección norte, bajando al hayedo de la vertiente norte del puerto de Urquiaga, al que llegaremos en este último tramo, gozando de la sombra de las jóvenes hayas. ...600 metros al puerto de Urquiaga, ya estoy. Aquí al lado del puerto de Urquiaga, más búnkeres. Esto parece Normandía, más que el Pirineo navarro. Vamos a verlo por dentro, uno de estos búnkeres de la época franquista. La vista desde la astillera pone los pelos de punta, imaginándome a los soldados dispuestos a repeler cualquier agresión que viniera desde territorio francés. Aquí acaba esta etapa, pero yo bajaré al hostal a Robi Borda, que da un magnífico servicio para acabar cómodamente esta etapa, aunque suponga un pequeño desvío del GR11.